Hola, soy Ari. Hola, soy Cato. Y esto es Lo que callamos. Que no. Lo que no callamos las mujeres. Un podcast creado por mujeres para todo el mundo. En donde hablaremos sobre experiencias auténticas y lo que hemos aprendido de ellas. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy, como pueden ver y nos pueden escuchar, estamos en una librería que se llama Bruce Book. La verdad, este episodio me causa mucha emoción porque es la primera vez que tenemos una invitada que no es tan cercana a ninguna de las dos. La conocí literalmente porque entré a la librería buscando un libro y me llamó la atención. Le conté prácticamente en 2 minutos de qué se trataba el podcast, estaba súper interesada en participar. Es muy seguidora de nuestras redes, siempre nos comenta, reacciona a nuestras historias. Y pues nada, para nosotros es un honor tenerte acá, Mariposa, Beatriz, para los amigos, Mariposa. El micrófono es tuyo. Bueno, no, pues me siento muy contenta. Pues es la primera vez que estoy en un podcast, entonces me parece como muy interesante. Y cuando pues llegaste a la librería fue muy chévere la conexión que tuvimos con Hanna, mi compañera librera. Y como por un libro se pueden hacer estas cosas, pueden suceder cosas muy mágicas, ¿no? Eso es algo que me ha gustado del mundo de las librerías y del mundo de los eventos culturales realmente. Y como un libro de un coach, o no sé cómo, realmente no sé qué es Jorge, pero es como un coach. Uh-huh. Y como eso logró romper como ese hielo y poder hablar de lo que vamos a hablar hoy. Que me pareció muy chévere porque a mí Jorge Lozano, uh-huh. Me ayudó mucho en una época de pandemia, o sea, pues indirectamente, ¿no? Es como de esas personas que tú lo escuchas, que tú ves los videos y que te empodera como mujer o que te hace darte cuenta de romper ciertos esquemas, ¿no? O ciertas situaciones. Y cuando vi que sacó el libro y cuando vi que tú lo querías comprar fue como... ¿te quieres sanar? ¿Quién quiere sanar? Eres coach, o sea. Y ahí fue cuando pues todo comenzó, me contaste lo del podcast, me pareció muy chévere y pues yo molestando decía, no, pues yo tengo muchas historias que contar. Y bueno, pues miren, lo manifestamos. Y aquí estamos. Si no saben qué libro es el que Jorge es el youtuber que dice como Estado Ingobernable, ese es el famoso libro. Y pues sí, la verdad, me causó mucha curiosidad la librería porque pues yo vivo muy cerca de donde está la librería pero nunca la había visto y pues bueno, entrar, mirarla cómo estaba decorada, ustedes pueden ver este es el que tenemos aquí atrás, pues me llamó mucho la atención y también los talleres que ustedes ofrecían, entonces como que ahí hicimos mucha conexión y en 15 minutos hablamos de todo prácticamente, o sea, nos contamos media vida y bueno, por eso estamos acá el día de hoy. Entonces, Mariposa, cuéntanos tu historia. Bueno, tengo varias historias, pero realmente yo me ponía a analizar mucho que todo tiene una raíz, ¿no? Pues yo no soy psicóloga, yo soy profe de arte, pero toda la vida, bueno, pues no toda la vida, pero digamos que hace más de 10 años llevo trabajando con niños y cuando uno estudia la licenciatura uno empieza a entender muchas cosas porque uno tiene que, como profe, también tiene que saber un poco de psicología, un poco de sociología, historia de la educación y claro, y todo eso, todo tiene una raíz, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con las heridas de infancia. Crecí en una familia donde, bueno, mi familia pues fue de la farándula colombiana. Y pues crecí en un mundo donde todo debía mostrarse, o sea, donde debíamos mostrar que éramos perfectos, muy al estilo de ciencia ficción Black Mirror, o sea, donde todo era, no, es que nosotros somos felices, somos la familia perfecta, mi familia era catalogada como el matrimonio feliz de Colombia. Cualquier cosa lo pueden googlear para entender a lo que me refiero. ¿De quién estamos hablando? Y claro, pues, o sea, uno crecer sin tener esa conexión con las emociones, de que si te sentías mal estaba mal, de que si te sentías triste estaba mal, solo tenías que estar feliz. Entonces, pues uno en una niñez, que los primeros años es súper importante, sí, tener esa conexión con las emociones, que ahorita yo lo entiendo y lo trato de trabajar mucho con los niños, con la familia. Yo empecé a entender la raíz de por qué estaba escogiendo un patrón de hombres tan peculiar, ¿sí? Tuve unas relaciones que de verdad yo digo como, uy, parce, o sea,
Yo no sé cómo rayos llegué ahí, o sí sé, porque pues ya llega un punto en el que uno empieza a aceptar responsabilidades, que es una de las partes más dolorosas, y yo hablando con varias amigas mujeres, pues hablábamos mucho de eso, o sea, digamos que ya llega un punto en el que uno empieza a traer personas, contactos, amigos, lugares de trabajo donde vibramos como en la misma sintonía, porque también con esta otra amiga, o sea, esto sí fue, o sea, éramos como, ¿quién está peor? O sea, sí. Pero pues eso nos ayudó mucho a entender varias cosas y lo que les decía, entender la raíz. Yo, digamos que yo siento que la herida que yo tuve fue realmente Disney. O sea, Disney. Disney, tuve una mamá muy romanticona, muy como que vivía en otro universo. Y ella, aparte de eso, costeña, machista, yo no sabía que era eso. Mi papá sí fue una persona que era un prototipo masculino muy distinto, o sea, era él tiene un tipo de masculinidad muy, muy con mucha energía femenina, ¿sí? Entonces, pues, digamos que uno crece y uno ve como algo como medio raro, o sea, yo veía que yo, pues, aparte de eso, yo crecí en un mundo, como les digo, de farándula, donde crecí con muchos gays, muchos trans, entonces para mí, un hombre macho, o como dicen, 100% masculino, por así, pues, entre comillas, yo no, o sea, jamás. Pero sí empecé a traer muchos hombres muy manipuladores, o sea, muy manipuladores, y yo hasta hace poco pude entender como esas cosas. Entonces no tenía como esas herramientas. Mi mamá siempre me decía como, no, es que tú tienes que hacerte desear, y no les puedes decir que no porque entonces te rechazan. Si yo era rebelde, pues rebelde entre comillas, o sea, mi rebeldía era ser friki, o sea, yo la más juiciosa, la más ñoña, o sea, trabajo en una librería, empezamos por ahí. Pero a mí no me gustaba ir a fiestas, no, me sentía muy rara, no me gustaba ir a bailar, no me gustaba que me tocaran, o sea, era como... Entonces, pero también al mismo tiempo mi mamá era como, no, pero cuando ya empecé a tener amigos hombres, que a mí me parecía muy chévere porque a los hombres les gustaba mucho el anime, mucho los temas que a mí me gustaban, pero no, que no podían estar en el cuarto, pero mi hermano sí podía subir mujeres al cuarto, y yo como, ok, esto está como medio raro, no entiendo. Entonces ahí empieza como todo un desfase de, a mí nunca me enseñaron a ponerle límites a los hombres, porque entonces iba a sentir un rechazo. Sí. Y de pequeña, al tener unos papás famosos y al no, mejor dicho, ser súper agradecida, sí, nunca les puse límites tampoco, por miedo a que ellos me rechazaran, por no ser la hija perfecta. O sea, literalmente Frozen, con Elsa yo nunca me había sentido tan identificada, ¿sí? Y estamos hablando de un post-Disney ya, donde las mujeres son empoderadas, ¿no? Sí. Pero aún así, claro, a mí me daba... O sea, mi primera relación realmente fue siendo la amante de alguien, o sea... Y estaba hablando de una adolescencia. Pero mi mamá siempre, y yo le contaba a mi mamá, y le contaba a mi papá, y ellos como que, no, pero si tú le dices que lo amas, él va a dejar a la otra. Y la otra era una amiga mía, o sea, era como... Están pasando demasiadas cosas demasiado rápido en esta historia. No, yo creo que es el principio, ¿no? Entonces, digamos que si yo cuento como la raíz para que después podamos entender cómo qué pasa. Y digamos que yo aprendí mucho, no sé si es algo como un mecanismo de defensa, pero yo tiendo a reírme mucho de esas cosas. Yo digo como... Somos... Como ya... Las relaciones, ¿no? Sí, o sea, porque ya, ¿qué puedo hacer? O sea, obviamente tengo un proceso, ¿no? Sí. En ese momento yo lloré lo que no había llorado en mi vida. Porque sí me dolió también saber que a los hombres tampoco les enseñaban eso. Esta persona con la que tuve como cuento, un romance, era considerado mi mejor amigo. La mamá pues también se enviudó, era la otra. Mira, un montón de cosas que yo digo como no, yo tengo que analizar, que es hasta hace muy poco que yo me puse a analizar todas esas cosas de cada hombre con el que estaba, ¿sí? Pues tampoco es que fueran muchos, pero digamos que esta persona fue la que me dijo, no, yo te voy a enseñar a besar para que llegues a la universidad bien. Pero ahí inició como un romance súper... Sí, claro, o sea, mi ingenuidad era como... Y el machismo, o sea, y les estoy hablando del 2005, o sea, que eran unas cosas como
como yo, ¿en qué rayos yo estaba pensando? ¿En qué rayos mi adolescente permitió tantas cosas? Obviamente uno ya hace un proceso de sanación con el niño interior, la adolescente interior, pues porque es necesario, porque no teníamos las herramientas. No, y tu contexto, pues como nos cuentas también, o sea, muy de pose, ¿no? Hacia la sociedad, hacia el medio en el que tus papás estaban, y también a nivel cultural, pues como escribes a tu mami, siento que pues no estaban las herramientas y tampoco estaba el contexto suficiente como para que tú te dieras cuenta de, o quizá algo te decía que no estaba del todo bien, pero pues yo siento que uno, por rebelde que sea, siempre le quiere dar gusto a los papás, de algún modo, ¿no? Porque es como ese vínculo de quiero que se sientan orgullosos, no los quiero decepcionar, entonces la aprobación, correcto. Entonces, claro, o sea, si papá o mamá te dicen es por ahí, tú puedes decir, ay, no me encanta, pero ok, ¿no? Y siento que un poquito también fue eso, estabas en un mundo, pues, que te llevó. Claro, y aparte de eso yo tenía como esa cosa interna de ser amada, de ser aceptada, a pesar de que yo con mi papá tengo un vínculo súper, súper bien, porque al fin y al cabo él era mi amigo, o sea, era mi amigo, mi papá era el que me llevaba a comprar ropa interior, mi papá era el que me llevaba esto, a lo otro, por eso digo como, un hombre que sea machista, mira, yo creo que yo le hago así, porque yo no crecí con ese tipo de masculinidad y no la quiero, o sea, a mí alguien me llega a mandar y es como, ¿cómo te pasa al carajo? Eres la primera persona que conozco que dice eso realmente, o sea, Sí. Usualmente uno crece con un papá muy autoritario, muy Sí, es que es muy poco chistoso. permisivo, y uno entra como en ese ambiente de micromachismos que no nos damos cuenta, pero de verdad nunca he escuchado que pues Es alguien muy creciera loco. como en ese ambiente. Por eso digo, el lado machista fue por el lado de mi mamá, Sí. no por el lado de mi O sea, papá. se cambiaron los Los roles roles. eran totalmente, o sea, yo decía como, pero qué clase de cosas estoy viviendo yo. Pues ya uno más grande, uno dice como, oiga, sí. Pero a mi papá, digamos, yo crecí viendo un papá que nunca puso límites tampoco. O sea, que mi papá siempre era como para no tener problemas. Mi papá trataba de negociar mucho con mi mamá hasta que ya por fin él dijo como, mira, ¿sabes qué? Nos separamos. Nos separamos porque esto no está funcionando. Después yo llego a la universidad, yo a veces trato de borrar la memoria. Tuve una especie de novio, pero hoy no, o sea, realmente son cosas que uno dice como yo, ¿por qué? ¿Por qué me metí en esto? Y entendía que era porque como a mí en el colegio me criticaban mucho por ser rara, además que yo andaba con un gay y una gótica, o sea, éramos qué típicos. qué gran parche. O sea, era muy bacano. Te Yo faltaba era el emo. muy bacano. Éramos muy bacanos porque fue justo cuando salió esa película de Chicas Pesadas. Ah, sí. Y esta Chicas. chica, pues, ¿cómo es que se llama ella? ¿Regina? Lindsay Lohan Ah, ok. llega a ese colegio y su amigo es un gay y la amiga es una gótica. O sea, yo me encanta sentía lo muy chiquitas que así. son. Sí. Porque, o sea, yo estaba esperando que dijera Alicia Silverstone, Lindsay Lohan. No, Yo soy muy vieja, yo me vi la primera versión de Chicas De niños. Pesadas. no, era muy Alicia chistoso. Silverstone, sí, Alicia Silverstone. Era muy chistoso, entonces pues yo me la pasaba muy bien con ellos, me sentía bien, me abrí mucho al mundo, digamos que me sentía como también en ese despertar de ser yo misma, ¿sí? Porque yo trataba de ser como las chicas populares, pero yo no era popular, o sea, no lo iba a hacer, no era mi personalidad, mi hermano sí era el popular, mis papás eran los populares, y yo como que, yo no concuerdo, o sea, claro. no, era horrible, o sea, de verdad que era como, no digo que haya sido una pesadilla, o sea, a veces tener papás famosos como que Sí, me parece. servía, pero sí era una carga grande, o sea, sí era una Claro, carga qué grande, carga. además porque uno se sentía muy observado todo el tiempo. Y además ¿sí? que sentías que no encajabas, Claro. pero pues eras feliz con quien estaba haciendo en ese momento, Sí. pero al mismo tiempo me imagino que decías es que pues no soy el estereotipo de la hija de la hija de este matrimonio feliz y Exacto. perfecto y farándula, ¿no? Y Sí, siempre me sentía en una época como una sombra, la verdad. Pero a mí me refugiaba mucho el arte, el dibujar, Nunca los estuviste en libros. lo mismo de tus papás. ¿Cómo, perdón? Nunca estuviste en lo mismo de tus papás, o sea, Pues su profesión. ¿No? Digamos que sí estudié teatro. Okay. Sí estudié teatro, sí canto. Pero- Algo que yo les agradezco mucho es que
puedo decirle a la gente que uno del arte sí puede vivir, y puede vivir muy bien. Porque mis papás, mi mamá era actriz de televisión y mi papá era músico para televisión y toda la vaina. Entonces, eso es algo que yo digo, bueno, no todo era horrible, porque yo lo que más puedo amar en mi vida y lo que siento que me ayudó en muchos aspectos fue ser artista, ¿sí? Estudiar la licenciatura, estudiar diseño de moda, que me guste pintar, que me guste leer, que me guste... Eso para mí fue un refugio muy bacano, y es lo que yo digo, que yo he cumplido mi promesa hacia mí misma de vivir de esto. Claro, nunca creí llegar al mundo de los libros, pero al fin y al cabo los libros también son arte. El espacio donde están, pues las librerías son un espacio artístico y cultural. Solo que en el mundo artístico de ellos yo soy como la hippie. Claro. Claro. Entonces, claro, habían como muchas cosas como que eran medio raras. Mi hermano sí creció súper machista, o sea, yo decía, mire, yo no estaría con un hombre como usted porque yo lo mato. O sea, Pero qué curioso. O sea, es muy gracioso, pareciera como si nos hubieran criado diferentes papás, Sí. literal. ¿Y tu hermano es menor o mayor? Mi hermano es menor, pero tú lo ves y parece mayor. Porque él no tuvo una niñez como... Él nunca quiso ser niño, ¿sabes? Yo sí quise ser niña. Esa era la otra, o sea, estábamos desfasados porque yo era como, sí, muñequitos, por siempre. Y mi hermano como, yo ya quiero tener novias. O sea, era una cosa como así. Entonces, Sí. no, sí, o sea, es una familia muy peculiar. Y también siento que muchas de esas cosas tienen que ver también cómo uno se relaciona a nivel sentimental. Claramente. Obviamente. Lo hemos aprendido en todos estos capítulos porque Sí. ahí se te marca el camino y cómo aprendes a relacionarte. Cómo aprendes con a los demás. relacionarte y qué tipo de personas tú Estás escoges. buscando. Ujú. Inconscientemente o conscientemente. Por lo general es inconsciente. Sí. No, no. Sí. O sea, Sí, uno por Sí. gusto, pues no creo que... sí. Hay casos, pero sí, claro. Entonces, pues yo llego a esta universidad y yo sí tenía como, yo pensaba mucho en el físico. Primer error. Error no. Pensaba mucho en el físico, pero nunca pensaba como en esa parte. Yo creo mucho en el diario de manifestación. Ujú. Y yo siempre escribía como quería mi pareja, porque yo sí tuve muy claro de que cuando yo empecé a sentir gusto por los manes, porque me di cuenta de que no soy homosexual, o sea, no, Sí. ni por experimentar ni nada, o sea, Ni por curiosidad. no, nada, no, yo es como, o sea, no, y muchas amigas y amigos gays y bi y todo eso me decían, pero usted no, o sea, ni lo intente porque a usted no le gusta, o sea, a usted se le nota, se le siente la vibra, y yo, sí, no, es que no, a mí las mujeres me parecen muy lindas, los trans me parecen espectaculares, todo eso me parece, todo ese mundo es divino, es artístico, es espectacular, pero, o sea, pero es como, no me dan ganas de besar a una mujer, ¿sí? Ok. Entonces ahí, ya sabiendo que me gustaban los hombres mucho, yo decía, no, yo siempre quise y sigo, o sea, no he perdido la fe, sigo queriendo tener una pareja, un compañero de vida, ¿sí? Y yo siempre escribía como lo quería, digamos que de alguna manera físicamente muchos se han parecido porque como mi papá tiene los ojos claros Ujú. y tiene el cabello negro y yo pues crecí viendo anime y los manes más hermosos del mundo son los del anime, y los ojos más hermosos del mundo son de ellos, entonces yo quiero un hombre así. Y he tenido hombres muy así, con el cabello negro, la piel blanca, los ojos super wash, como le digo yo, pero nunca notaba la parte interna. Entonces tengo el primer novio, pero eso era la toxicidad más grande del mundo, porque el man era muy loco, o sea, era agresivo, el man solamente me quería para acostar, y yo pues súper virgen, o sea, yo como la más como... Era como no, y mi papá, y eso sí, con mi papá yo podía hablar de esas cosas, y el man me puso los cachos porque yo no me quise acostar con él, porque yo... Primero no tengo ganas y segundo como que... Ok. Y mi papá me sentó y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, porque con mi papá hablar es muy chévere porque se habla muy claro. Tirar es muy rico, pero es más rico cuando tú lo haces con alguien que quieres y porque tú quieres. Obviamente. Y yo con 17 años como... Y es lo que debería hacer, ¿no? O sea, Es lo que yo le digo a los papás, ustedes tienen que hablarle muy claro a sus hijos de estas cosas, sin tabú, sin nada, o sea, y eso es algo que yo le agradezco a mi papá, bastante. Entonces a la final, con este man era difícil terminar porque yo me sentía sola, increíblemente, pero estaba con mi familia,
pero estudiamos en la misma universidad y el man era como loco porque después empezó a perseguirlo como a sitios y yo como... Yo menos mal me fui a Inglaterra en esa época, no terminé la carrera y el man de verdad que... Y a mí me pasa que yo le cojo fastidio a las personas, pero yo en esa época no sabía. Y el man pues me había dado mucho rollo porque me había enterado de los cachos como 7 meses después. Y me dice un 31 de diciembre y yo estaba con mi familia en Cartagena y uno es como... Qué descarado. Feliz año, te puse cuernos. Cerrando ciclos. Sí, o sea, fue como... Pero era muy chistoso porque yo no me sentía mal. Porque sí, yo no lo quería, o sea, a mí, sí, era un fastidio. Pero, pregunta aquí en alto. Me parece interesante como esa facilidad, entre comillas, pues que tenías desde ese momento para como, ay no, qué pereza este sujeto y chao, y pues ya no me duele. Pero mientras la relación, si te sentiste vulnerada, si el corazoncito se te arrugaba, o sea, si te sentías mal. Realmente a mí me asustó mucho cuando él me empujó a la cama, o sea, y yo no quería. A mí me dio mucho miedo. A mí me pasaba un fenómeno muy chistoso, o sea, como mi mamá me había criado y había crecido con amigas como de ese entorno muy como de, ay, los hombres. O sea, como ponerlos en un pedestal, ¿sí? Al principio yo al man le tenía miedo, ¿sí? Miedo como al rechazo, miedo como a, ¿sí me entiendes? Sí, miedo sí. Como que tengo que ser perfecto para que él esté, no se vaya. Y el man se desaparecía los fines de semana, o sea, teníamos reunión de universitaria. Sí. Y el man se desaparecía los fines de semana, nunca me decía nada, o sea, yo era como súper raro y como yo no sabía esto de las relaciones. Entonces yo al principio yo soy como muy, ¿cómo les explico? O sea, a mí me pasa mucho, es un fenómeno que yo también he autoanalizado, que al principio uno lo ven como todo buena gente, todo como súper suave, súper tierno, pero cuando a mí se me sale como la Sailor Moon, digo yo, Estalle. No tanto que estalle, simplemente que no me van a molestar. Entonces era como que el man, ese juego de poderes se volvió así, entonces el man ya era como, hola, y yo lo veía tan chiquito, porque yo ya le había puesto como ese límite, sí. pero fue cuando el man a mí me había empujado a la cama y yo le dije, pero es que yo no quiero, y el man siempre intentaba, y yo, no me toques, no quiero, ¿sí? No quiero. Hasta que yo le dije, no, mira, yo no quiero nada contigo. Y entonces el man en la universidad, como pues me lo encontraba cada rato, era como hacer cosas para hacerme sentir mal. Y yo al final yo dije como no. Y entonces me acuerdo que una vez como que íbamos a salir con unos amigos y él también iba a ir y mis amigos no fueron y fuimos los dos y fue como... Pero yo les estoy hablando de una persona de 18 años, ¿no? Okay. 18, 19. Entonces yo era como no, pues la vida lo puso, es que, o sea, como que otra vez se había intentado, ¿no? O sea, te justificabas. Sí, me justificaba, yo me justificaba, yo decía como, y mi mamá me decía, no, es que eso es que el destino. No, tu mamá también. No, sí, mi mamá no me ayudó mucho, o sea, con todo el respeto a mi mamá, ¿no? No, pues, pero realmente sí, o sea, es que son realmente tiempos sí. y épocas también muy diferentes. O sea, Claro. no es lo mismo lo que vivió tu mamá a lo que tú ya viviste, pues, en tu adolescencia. Uh-huh. Yo quería agregar algo acá y me parece curioso también como para los papás que nos están escuchando, y es que tú viviste en un mundo muy expuesto. O sea, tú vivías con gente que ya tenía como definida su situación sexual, por decirlo así. Entonces, o eran lesbianas, o eran gays, o eran de todo, o eran trans. O sea, vivías en ese mundo como con tanto acceso a tanta información, y aún así te pasó encontrarte con un hombre de ese estilo. O sea, como que no es porque entre más tratemos de proteger a nuestros hijos y que no los expongamos a esas cosas, es que menos les va a pasar. Es que puede pasar con una persona como tú que viviste de todo, o puede pasar con una persona que la mantengan en la casa como homeschool o lo que sea. Entonces me parece muy curioso porque, o sea, primero tienen los roles invertidos. Segundo, vivías en un mundo súper expuesto porque si tus papás eran famosos, o sea, todo el mundo te estaba echando el ojo encima de lo que hacías, de lo que no hacías, de lo que comías, etc. Sí. En el colegio tratar de lidiar con ese, voy a ser popular, pero también quiero ser yo, pero entonces tengo una imagen. O sea, todo eso al tiempo debe ser un caos horrible para la cabeza. Sí, por eso digo, el arte me salvó la vida. A mí digamos que yo tenía como ciertas cosas muy definidas, que era que lo mío era el arte, punto.
Y yo siento que eso a mí me salvó bastante. Pero si hablamos como de nivel mental, realmente no, a mí me tocaba ir a psicólogo a cada rato porque mi familia no quería aceptar que el problema eran ellos. Sí, y que todo eso obviamente a nivel mental y emocional a mí me estaba creando una cosa, pero a mí me ayudó mucho de que como a mí me metían a psicólogos, entonces yo era como, bueno, yo estoy yendo al psicólogo, me están dando herramientas, afortunadamente, Sí, ¿te pero imaginas dónde no? O sea, no, pero aún así a mí me tocó, o sea, yo tengo un trastorno que afortunadamente ya he podido sanar. Estoy como en dosis mínima, pero es donde uno dice, pucha, o sea, ¿cómo? Y yo le digo a la gente, y yo lo digo muy abiertamente porque pues al fin y al cabo es el suceso de muchas cosas, ¿sí? Como la reacción a muchas cosas, ¿sí? Claro, aquí estamos hablando de temas de relaciones, pero es que todo va conectado, todo va 100% conectado, porque si tú no estás bien mentalmente, tú buscas siempre alguien o algo que te ayude a esconder o a tapar con pañitos de agua tibia esos vacíos, esos dolores. Y a mí me pasó mucho eso, que yo por esa soledad, esa desolación, ese trastorno mental que yo tenía que no sabía que tenía, por toda esa vaina mental y emocional, esas cargas, esa niña interior herida, esa adolescente herida, pues no es como que me esté victimizando porque estoy acá, o sea, pero son cosas que yo digo, esto no puede volver a pasar. O sea, es como un juramento que me hice a mí y a todas mis yo, que esto no puede volver a pasar. Y si yo tengo la oportunidad como profe, como librera, como amiga, de poder escuchar a esa persona que está pasando por una serie de eventos amorosos desafortunados que vienen de una raíz, de una familia no sana, pues ahí uno está, y están los libros y está el arte, porque yo sé que el arte me ayudó precisamente a no terminar peor de como hubieran terminado otras personas. Sí. Y a sanar, porque es que no es solamente como odiar a todos los manes, porque al fin y al cabo uno también es responsable de haber aceptado ese tipo de personas, pero responsable no de culpa, porque uno no tenía las herramientas tampoco, sino sí, o sea, yo lo acepto, no tenía las herramientas, me perdono por no haber tenido las herramientas, llegará un punto en el que me reiré de esto, que digo como, qué justo tan horrible tenía, y otras veces digo como, esto hubiera podido funcionar si yo hubiera sido más madura, si esta persona hubiera sido mucho mejor, porque digamos que todas estas historias, porque hay unas muy buenas, hay unas increíbles, no todo es malo, hay unas muy buenas en el sentido de cosas locas que uno hace que digo, parce, no me arrepiento, o sea, no me arrepiento de haber hecho estas cosas, me alegra no haberme quedado con la persona, pero no me arrepiento porque son anécdotas muy divertidas. Antes de pasar a las divertidas, que me encanta. Después de esta que nos estuvo tan chévere, este chico en la U, ¿hubo más no tan chéveres? Relaciones no, yo digamos que, bueno, yo me fui a Inglaterra, tuve una racha en la que me estaba metiendo con manes con novia. Porque seguía creyendo en su palabra, porque perro que se respete siempre te va a decir yo la voy a dejar, cosa que no sabía. Siempre están mal, sí, y siempre ya las van a dejar, ¿no? Y fue un árabe que me gustó bastante, el man era súper churro, pues yo ahí tengo, sí, era un árabe de Siria. Sí, yo sé, son unas elecciones muy variadas, pero todos siguen con el mismo prototipo. Sí, era blanco, los ojos eran miel, claro, y el pelo negro. Okay. Yo tengo la foto, eso árabe. nunca se puede eliminar. Sí. Y era árabe. ¿Qué tan árabe? Él se llamaba Alá. O sea, pero era esos árabes que... No, él era cristiano, o sea, hágame el favor, cristiano e infiel. Se puede. Ahí uno entiende que todo es posible en la viña del Señor. Sí.
Pero pues al principio él fue un gran amigo, él me ayudó mucho porque yo no sabía inglés y el man era profesor de inglés en Siria, de niños. Entonces él me ayudaba como a yo entender, porque yo no entendía mierda. Yo llegué a ese país y yo como, no entiendo nada. Sí. Pero pues siempre me encontraba con colombianos o los brasileros, yo podía hablar muy bien con los brasileros. Y él se volvió un muy buen amigo y él me contaba mucho de su novia. Mira, aprendí que nosotros venimos de moldes, o sea, la novia era igualita a mí. O sea, el cabello crespo, las gafas. Mira, yo cuando vi la foto de la vieja, yo era como... Y el man, claro, el man me decía, es que tú eres igualita a María Chiara, se llamaba María Chiara, era italiana, pero ella vivía en Italia, o sea, ellos se conocieron una semana, se cuadraron y empezaron a tener una relación a distancia. Y fue justo cuando ya me iba a devolver que el man, me faltaban como 3 días para devolverme y el man me besa. No, es que tú siempre me has gustado. Y yo como, ¿y por qué cuando me voy? Y entonces, sí, el man le fue infiel a la vieja y me decía, no, es que yo no tengo novia. Y yo, ¿qué? ¿Qué carajo? O sea, manipulación al 100. Y yo me devuelvo toda como... bueno, aparte de eso, en esa época fue cuando me se separaron mis papás y yo tomé la decisión de devolverme porque dije, no, pues cada uno llamándome a darme quedas del otro, ¿yo qué hago? O sea, estoy como en el otro mundo, o sea... Entonces dije, no, ya saben que yo me devuelvo porque emocionalmente no puedo. Pero quedó entonces tragada de este man, o sea, yo decía, pero ¿cuál es la vaina? Sí, o sea, era como, ¿por qué? Y el man me dijo que iba a estar conmigo hasta que me recogiera el bus. Sí. Y el man es como que se deja manipular mucho también de sus amigos árabes y yo no les caía muy bien. Pues no les caían muy bien los colombianos, realmente no era algo personal. Y entonces el man me dice, no, te voy a dejar acá porque ellos se pusieron bravos conmigo. Y yo quedé como, pero, ¿qué? Menos mal yo tenía unos amigos colombianos que fueron ahí a quedarse conmigo hasta el final. Sí. Y yo le dije como, ay, tú no eres un hombre, tú eres una mierda. Y el man, eso, mejor dicho, para su ego, porque no hay nada más machista que un árabe, o sea. Sí. Entonces fue como, bueno, tuve ese cuento, después yo me devolví por el man. A Inglaterra. Okay. Me devolví por el man en Inglaterra, o sea, hágame el favor. Y mi mamá fue la que orquestó todo, era como, no, pero ¿qué pasa si él te dice que te quedes? Y ¿Tu yo, mamá? mi mamá. Sí, porque a mi mamá le fascinaba, decía, no, ese man está muy lindo, o sea. Claro, el partidazo. Sí, el partidazo. Para ella, ¿no? Sí, claro. Sí, pero pues el man cero plata, o sea, como si uno dijera Era como... árabe sin plata, machista. Sí, y no es porque yo sea interesada en la plata, o sea, yo soy muy... Pero tampoco no vive el aire. Pero, exacto. Pero sí, mi mamá era como, no, yo sé que si tú vas por él, o sea, lo de siempre, yo sé que si tú vas por él te va a aceptar. Porque mi mamá tenía una vaina y es que, como mi mamá era tan reconocida y ganaba mucha plata, así como ganaba, no tenía nada. Entonces ella siempre le da plata para sentirse aceptada. Entonces imagínate lo que me estaba metiendo a mí. No dar plata, sino es como si tú haces esto, la gente te va a aceptar. Si tú haces esto, te van a amar. Entonces, claro, pues me voy a Inglaterra por este man. No. Bueno, también la pasé muy bueno, o sea, me fui de vacaciones, o sea, yo... No. Valió la pena el Pero yo le caí de sorpresa, o sea, yo, la más romántica, ¿no? Le caí de sorpresa y él como, pero tú estabas en... Y yo... Y tuvimos cuento y toda la vaina y fue como que, bueno, ya. O sea, porque yo ahí en esa época yo me empecé a volver como... ¿Cómo les explico? Yo quise... Yo había perdido el romanticismo realmente. Yo dije, ¿cómo sabe qué? Ya, no me importa. O sea, yo voy a disfrutar y voy a dedicarme a mi arte y quiero vivir fuera del país y bueno. Entonces ahí fue cuando yo empecé a estudiar diseño de moda y yo empecé a dedicarme fue al diseño y dije, yo me voy a dedicar a viajar. Entonces cada año me ponía una meta y me ponía a viajar. Sí. Me había ido a Brasil con este amigo del colegio que había pasado porque digamos que después nos habíamos arreglado, nos volvimos parceros, él tenía sus novias, él seguía siendo perro con ellas, yo bueno, o sea, perro con ellas como bueno. Pero fueron de plan amigos. Fuimos de plan amigos hasta que yo dije, mire, ¿sabe qué? Ya. Pero yo ya no estaba enamorada de él. O sea, yo ya no sentía nada, sino que yo decía, yo voy a disfrutar, pues, pucha. Le decía, mire, si usted le quiere poner los cachos a sus 3 novias, hágalo, no es mi problema. ¿Sí? Yo empecé a coger como un carácter de, mire,
yo no me voy a joder más por nadie. O sea, no quiero, no me interesa, yo quiero viajar. Porque para mí viajar fue una cosa increíble, porque era un espacio donde yo tenía la libertad de ser yo, ¿sí? Donde no estaba con nadie, donde no tenía que ver el divorcio de mis papás. Mi papá después se volvió a casar, mi mamá es lo máximo, la amo. Porque esa mujer sí que tiene, pucha, amor propio, o sea, esa mujer sí que, o sea, se leyó todo Walter Rizzo. Y esa mujer me aconsejó mucho en muchas tusas. Entonces, pues sí, yo me fui, literalmente se los voy a decir así, me fui a perrear. O sea, yo dije, me voy de viaje. Una puti. Sí, entonces me iba de viaje, me fui a Brasil porque mi amigo estaba en Brasil. Yo dije, no, pues yo voy a Brasil, me importa un comino. Me fui a Brasil, me fui a Cartagena con una amiga y no conocimos nadie, pero yo me iba, era como quiero irme para estar fuera de mi casa. O sea, también sé que estaba huyendo un poco, estaba huyendo demasiado. Pero yo me lo estaba pagando, o sea, huida responsable, ¿no? Porque yo me voy a pagar mis viajes, me los voy a pagar y y quiero divertirme, y estaba teniendo un grupo de amigos, y, o sea, estaba como bien, como estable, pero a nivel mental algo estaba pasando conmigo, por lo del trastorno. Yo no sabía que tenía el trastorno, no estaba durmiendo bien, después empiezan a ocurrir problemas familiares muy duros, mi mamá nos empieza a envenenar contra mi papá. Entonces yo trataba de huir, o sea, como me tengo que ir. Yo tengo ahí una pregunta, porque esto usualmente muchas personas lo hacen y es bastante evitativo, que por no sentir las cosas doy la vueltica y adiós. ¿Cómo fue para ti pasar de vivir esos viajes tan increíbles, digamos, tú estar en Brasil, pasarlo súper rico, volver a llegar a Bogotá y afrontar todo otra vez, volverte a ir otra vez? O sea, cada año emocionalmente no era demasiado para ti. Pues yo me refugiaba mucho, la gente normalmente huye de las cosas trabajando, pero como yo estaba estudiando, yo era una workaholic estudiosa, o sea, en ese sentido. Entonces yo, en esa época, bueno, de hecho yo vivía acá en la esquina, en esa época, y como estudia diseño de modas, pues diseño de modas es darle a todo el tiempo. Entonces yo todos los días me iba a estudiar, trataba de no gastar en absolutamente nada para poder pagarme mis viajes, y hacía los trabajos y cosía cada rato, cortaba, o sea, todo el tiempo yo era así. Que a veces, hasta pues en esa época teníamos una persona que nos ayudaba con el aseo, que hasta ella me decía, oiga, ¿no quiere salir con sus amigos? Usted está joven, salga. Y yo, no quiero salir, no quiero gastar. Pero obviamente sí, y yo me encerraba mucho en mi cuarto, trataba como de no, pero sí, vivir con mi mamá era muy complejo. Ella ahí empezó a meter muchas drogas con mi hermano, entonces yo trataba como de utilizar el estudio para no estar tan metida en eso, pero a veces era difícil porque también quería como ese cariño de hogar, ¿sí? Sí, claro. Después en una época mi mamá también empezó a tener. Ella no quiso aceptar la ruptura, ella sí que, o sea, de huir, ella sí huía más. Y empezó a meterse, o sea, empezaba como a obligarme a que yo tenía que, mejor dicho, tener una pareja para no estar sola, pero pero es que yo no me siento sola, o sea, yo me siento bien. No, pero es que tú la necesitas, o sea, se proyectaba en ti. No, era una cosa muy loca, eso sí me afectaba bastante. Pero afortunadamente, como yo siempre, lo que les digo, yo siempre tenía un terapeuta, un psicólogo, entonces eso me ayudaba como a sacar las cosas, ¿sí? Como a mediarlas, o sea, no era la cura, pero sí como que me ayudaba a sostenerme, o sea, eso. Era la contención que no tenías de tu mamá. Exacto, eso me estaba ayudando, pero eso también era una olla a presión, eso iba a explotar tarde que temprano. Y en esa época, cuando yo me había ido a Brasil, bueno, regresé y yo me metí, eso también me ayuda mucho como a no pensar. Me metí, en esa época habían páginas que doblaban gratis, o subtitulaban gratis los animes, porque no existía ni Crunchyroll, ni Netflix, nada de esas cosas. Y en esas estaba un amigo del colegio que decía, no, métete a la página y nos apoyas, yo estoy subtitulando unas series. Y yo, no, qué chévere. Y había un chat donde escribía gente de muchas partes de Latinoamérica. Y me hice amiga de unos ecuatorianos. O sea, y eso, mejor dicho, ¿cómo nos imaginamos todos en anime? Porque pues recién estaba empezando Facebook, toda la vaina.
Y entonces yo me quedaba hablando con ellos, hacíamos karaoke toda la noche, pero sin ver, o sea, nadie sabía cómo era nadie. Hasta que un día, no, pues agreguémonos a Facebook. Y yo decía, fijo, voy a encontrar al típico otaku, Friki. gordo, vueltonada. No soy gordofóbica, sino es un estereotipo, ¿no? Estereotipo, sí. Usualmente. Cuando yo veo que uno de los ecuatorianos está re bueno. Yo. Hola. Hola. Y dos de los ecuatorianos también, oiga, pero Marichan es muy bonita, y yo no sé qué, y yo. Y ahí todavía existía el Messenger, ¿no? Zumbido. Entonces, no, yo empecé a vivir la vida virtual. Pero pues yo iba a estudiar, o sea, yo no me encerraba, yo salía a estudiar, yo hablaba con la gente, a veces mis amigas pues ya ni modo me secuestraban para que saliera con ellas, o a ir a los desfiles, o ir a veces que a cine, pues menos mal el cine estaba acá. Pero a mí me gustaba chatear con esa gente, o sea, era como que mi refugio. Obviamente ya uno viendo Black Mirror, uno dice como, pucha, yo estaba como en la inmunda, o sea, pero me parecía chévere, y mi mamá en esa época como grababa, entonces no estaba casi en casa, entonces fue como, ay, Dios mío, gracias. Y empiezo a chatear con uno de ellos que se llama Justin. Y chateamos, y todos los amigos me empezaron a agregar al Facebook, y empecé a hablar con todos. Y entonces llega una amiga del colegio que vivía en Estados Unidos y me dice, no, mira, me voy a ir a Ecuador, yo te cuento cómo es, y yo, como que ustedes no son de Ecuador, sí, somos de Cuenca. Yo, bueno. Y yo hablaba, mira, un año hablando con este man, y empecé a soñar con él, y a mí me jodían mucho en la universidad, porque yo les contaba a mi grupito, y un amigo, no, es que usted se está haciendo la telenovela del amor virtual, cuando se conozcan, y yo no sé qué, yo, no, y yo, oiga, sí, pero sí está como bueno esto. Porque se sentía chévere, pues yo llegar y chatear y yo no sé qué, pero, o sea, no es como que los dos no pues pensaba yo, ¿no? Que nos sentíamos atraídos, porque es que chateábamos todo el tiempo, nos despertábamos y yo soñaba con el man, y yo era, no, parce, ya me enloquecí, o sea, no, o sea, ¿qué es esto tan chistoso? Hasta que salen una amiga de la universidad me dice, es que yo quiero irme a Ecuador a conocer, y yo, Vamos. Yo también. pues vamos. Pues vamos. Entonces yo empecé a ahorrar, el viaje a Ecuador era mucho, mucho más barato que irse a Brasil. Entonces yo ahorrando, vendía accesorios, le hacía las tareas a mi hermano, me pagaba, o sea, todo lo que pudiera conseguir para pagarme el viaje, las millas, todo. Y, pero yo era como, Daniela, ¿pero dónde nos vamos a quedar? No, pues sí, si hablamos con tus amigos, y yo, Daniela, no los conozco, o sea, los conozco virtualmente. Son amigos virtuales. No lo recomendamos. Sí, no, yo uno que es re loco, entonces Justin me dice, no, pero ustedes se pueden quedar en mi casa, es muy grande. Y en esa época fue cuando hubo el primer asesinato por medio del Facebook. Es una historia súper heavy de una chica y emo, no sé. Y fue como, ok. Entonces él me decía, no, mira, si quieres hagamos una cosa, hablemos por Skype, ponemos la cámara para que nuestras mamás se conozcan. Yo sigo viviendo con mi mamá, y yo, no, pues yo también. O sea, hablaron nuestras mamás y mi mamá, y súper bien, o sea, la señora era como todo bien, se llamaba Susana. Y yo, como, bueno, pues mi mamá, ¿tú qué dices? No, sí, tranquila, o sea, pues, no, de cualquier cosa, ahí están las hermanas del Capi, de tu tío. Y yo, bueno, pues, o sea, cualquier cosa, Arranco para allá. pues corro para allá. Ajá. Entonces, bueno, pagamos los pasajes, todo listo. Estos manes nos iban a recoger en Quito, porque Cuenca quedaba 8 horas. Entonces, no, pues conocemos Quito, vamos a la mitad del mundo y de ahí nos vamos a Cuenca. Listo, chévere. Y mi amiga, no, si yo quiero conocer la mitad del mundo. Cuando empieza a aterrizar el avión, yo, parce, ya me dio miedo. Claro. ¿Qué tal que nos quiten los órganos? Y ella como, ¿por qué me estás diciendo esto hasta ahora? Y yo, no, parce, no sé. Ay, no, yo te voy a proteger, porque mi amiga era menor que yo, o sea, Sí. yo era la responsable. Yo, no, yo te juro que te voy a proteger. Llegamos y el man no hablaba, Justin no hablaba, o sea, yo como... Todo lo que chateó y se Sí. tuvo enfrente y fue como, Sí, o sea, de verdad fue como... Pasmado. Todo el día el man no hablaba. Y yo, pero el man se veía igual que la foto, o sea. bien, No no me fue sentí como catfish. el catfish. Sí, literal. Ay, en esa época había salido catfish también. Y yo era como...
Soy un fue, caso. pucha? Sí, ya puedo Yo no salir, quiero salir puede en salir en televisión. Catfish Colombia. Entonces, claro, el man no hablaba, pero el otro amigo sí, y el otro amigo quería caerle a mi amiga y mi amiga no le gustaba, y ella como que, odio este viaje. Pero yo a la final dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a estresar, yo la voy a pasar bueno, todo bien. Conocí a los amigos de Justin, eran súper chéveres, de hecho, todavía soy amiga de uno de ellos que vino el año pasado acá a Colombia, y con todos yo me hablo súper bien, con Justin no. Porque es que es muy tonto, o sea, literal. Doña Justin. Entonces, si estás escuchando, entonces, como que nosotros nos quedamos como 10 días, como al 7º día, Justin empezó a hablar conmigo, ¿sí? Y entonces ya él estaba como más coqueto, ya estaba como, no, que sí, que esto, que lo otro. Mi amiga ya estaba como, me estoy sintiendo rara. Bien. Y a la final sí, pues tuvimos ahí el cuento, la vaina, y yo, ay, bueno, ya no se desperdició. Se pagó eso. Se pagó esta vaina. Entonces, pues a la final fue como chévere, pues después del man, cuando yo regresé, el man se había cuadrado con otra vieja, güey, así como... de Sí, todos o sea, modos, tampoco pues, era que estabas No. esperando. no estaba romance. como esperando nada, pero sí me había quedado lo que... esa vaina de querer una pareja. Claro. Entonces, tiempo después, me gradúo y digo como yo me quiero ir a Ecuador. O sea, ahí es de las decisiones que digo como, no me puedo arrepentir porque ya lo hice, pero ahí yo dije no vuelvo a irme a un lugar por una persona, sino porque yo quiera. Entonces me fui a Ecuador, pero yo asumí mi responsabilidad, me fui con mis máquinas de coser. Yo quería realmente, sí, por dentro yo decía, no, yo quiero quedarme con este man. Pero yo me fui con mis máquinas de coser. Yo dije, no, pues de todos modos siento que Ecuador puede ser algo bueno para los colombianos, no sé. Pues como yo hacía ropa y cosas frikis, entonces Cuenca era un pueblo, bueno, ya es una ciudad, donde yo veía que la moda colombiana le podía ir bien. Pero por dentro sí estaba como, no, quiero verme con este man otra vez. Tuvimos cuento, pero después el man sí se cuadró, fue con otra persona. Y obviamente yo quedé como, no, pero no me voy a devolver. Yo no me voy a devolver porque yo tengo dignidad. Entonces me quedé 2 años. Wow. Pero sí, ahí fue cuando ya mentalmente sí el trastorno empezó a... O sea, ahí yo me di cuenta de que había algo que no estaba funcionando bien en mi cerebro. O sea, me sentía muy bajoneada, o sea, me costaba mucho trabajo levantarme. Empecé a sentir una desolación. Nunca en la vida había sentido eso tan fuerte, que de verdad me sentía sola, desolada. Y ahí es cuando empiezo a trabajar en un restaurante de Hare Krishna, que después pues era de colombianos. Y ahí sí fue que digo que son de las peores cosas que me pasaron. No las puedo echar para atrás. Y yo le digo mucho a la gente, mire, usted no se cuadre nunca con alguien como no, pues por probar o porque estoy sola. Nunca haga eso. Yo lo hice, es de las cosas que, pues lo que digo, no me puedo arrepentir porque ya se hicieron, Ya pasó. pero no pueden repetirse porque estuve con una persona que abusó de mí psicológicamente, físicamente. Por más de que sea de la religión que sea, o sea, vean series de cultos. De verdad. Porque Las sectas son poderosas. sí, entonces mi mamá ahí fue cuando se dio cuenta y se timbró y dijo, te me devuelves, porque yo le decía, no, yo estoy pagando los karmas de Krishna, y mi mamá como, te me devuelves ya. Dios mío. O sea, tú le contabas de los abusos y justificabas. Mi mamá fue la que se dio cuenta, porque es que uno no se da cuenta, o sea, uno muchas veces no se da cuenta, y en esa época que yo fui por eso mi virginidad no fue como, yo sé que no es una experiencia, bueno, depende del cuerpo y de cómo haya sido, pero tampoco así, o sea, yo era una muñeca inflable para él, y eso para mí fue como, yo no sé, yo tiendo como a tener, como que mi cuerpo se pone en modo automático, sé que es un mecanismo de defensa, pero mi mamá fue la que se dio cuenta, parce, tú fuiste violada. O sea, en unas cosas mi mamá era muy bacana, era muy asequible, pero en otras, yo no sé, eran unas cosas muy raras. Pero fue mi mamá la que se dio cuenta y me dijo, no, te haces un examen ya, esto, lo otro, vamos ya pues en esa época yo estaba con la iglesia cristiana, vamos a la iglesia cristiana, no sé.
Y sí, o sea, incluso casi me devuelvo por este mismo man, hasta que algo me hizo chip. O sea, porque el man era, no, yo quiero que vuelvas. O sea, porque de verdad es como un síndrome, yo no sé si eso se llama síndrome de Estocolmo, yo no tengo ni idea cómo se le dirá, pero yo decía que yo le contaba a mis amigos hombres y me decían como, si nos encontramos ese man lo matamos, o sea, literal. Y tú, quiero volver allá. Y yo, claro, imagínate que yo decía como, pero qué rayos, o sea. Y el man me decía, no, es que yo quiero que vengas y estemos juntos y me limpies la casa. Y yo como, ¿qué? Cuando yo le conté a mi papá como, disculpa, o sea, creo que ese man frena ese carro. Me dijo como, no, pero es que a ti, ¿qué te pasa? ¿Cómo así? Y yo como que hice un chip ahí, porque es que de verdad, lavado mental que uno tiene es una cosa. Y no solo hablo del Hare Krishna, yo hablo de muchas cosas. Ustedes ven la raíz de todo esto. Por una falta de amor propio, o sea, la raíz realmente bases, fue una, ¿no?, falta como de amor propio, de bases, sólidas, de querer agradarle al resto, de querer buscar ser aceptada, que ahí fue cuando fue como, no, o sea, no, o sea, ¿esto qué es? Digamos que de ahí yo me volví como súper. Después de eso yo dije, no, yo no me puedo quedar con el trauma de que esa fue mi primera vez, no, yo tengo que, y un amigo fue el que me dijo, mira, tú tienes que entender que la sexualidad es para disfrutar. Entonces, no sé, entonces yo empecé a disfrutar con todo el mundo. Sí. Pues no así tan... Pero pues pasaste al otro lado. No tanto, porque a mí eran como momentos en los que yo me estaba escuchando mucho el cuerpo, me estaba conociendo, empecé a conocer mucho sobre feminismo, sobre el machismo. Tuve una amiga Hare Krishna que ella era súper rebelde y ella me decía, no, es lo más machista del mundo, yo soy Hare Krishna porque creo en mi Krishna, pero hasta ahí, pero yo voy a disfrutar mi vida. Y eso también me cambió mucho el chip. Algo que le agradezco a los Hare Krishna sí es el vegetarianismo. Bien, es lo único que me quedo. Ellos llamaron a pedirnos perdón, a disculparse. Se les murió el hermano, les pasaron un montón de cosas, o sea, literalmente ustedes decían, el karma existe, sí, el karma les pagó. Y yo acepto y yo no quiero ser una persona rencorosa. Obviamente sanar fue difícil, pero también fue en su lado bien que hubieran llamado a pedir perdón, ¿sabes? Sí. A disculparse. Pero pues dije, no, esto nunca más. Además que de manera horrible, o sea, era como que qué asco. Y de ahí yo empecé a tener un poco de más conciencia y fue cuando empecé la licenciatura. Tuve un noviazgo que eran como ya residuos, ¿no? Ya residuos de que todavía me daba como duro, pero después en esa época fue cuando me descubrieron el trastorno y claro, o sea, mi vida cambió totalmente. Empecé a trabajar mucho el amor propio y fue cuando en la licenciatura empecé a entender muchas cosas del cerebro infantil, del cerebro adulto, de los trastornos, de la inteligencia emocional. Tuve un novio que fue psicólogo, pasaron situaciones muy difíciles en la casa. Para mí soltarme de él era muy difícil por todas las situaciones económicas, pero a la final dije no. Como que le dije, mira, yo te agradezco muchas cosas, pero tú no eres para mí, yo no soy para ti, entonces te vas. Sí. No, ya tomando la decisión, yo ya me sentía mucho más empoderada. Empecé a verme muy bonita, a verme muy interesante, porque esa era la otra. Yo tenía una baja autoestima y por eso aceptaba a cualquier pendejo. O sea, sí. Y eso me ayudó como a entender esas cosas. Ya a la final yo fue a tener, sí, o sea, yo dije, yo no quiero una relación, quiero encuentrarme, y aparte de eso estaba teniendo mucho éxito laboral, en muchos aspectos, como licenciada, como gestora, haciendo eventos culturales, y yo dije, no, pues me voy a gozar esto, y voy a escoger yo, y les voy a poner las reglas yo a los manes, no ellos a mí, y empecé a hacer eso. Ya la última relación que tuve fue una de las relaciones más bonitas. Pues tuve unos cuentos ahí, antes de llegar a esta relación, tuve unos cuentos en pandemia súper charros. Esa fue como ya al final, que ahí cuando Jorge llega a mi vida, junto con otros youtubers, porque esta relación, yo decía, había retrocedido, era una persona que yo
admiraba, quería, pero el man era un pendejo completo, manipulador, narcisista, y eso era como súper heavy porque había sido un amigo de muchos años. Wow. Entonces, de ahí era difícil sacármelo de la cabeza, era difícil cortarlo, pero también entendía que era por la pandemia, por la soledad, porque yo tenía todas las herramientas y yo decía como, ¿por qué no me lo puedo quitar? ¿Por qué sigo pensando en él? ¿Por qué lo busco? ¿Por qué me busca? O sea, y ahí entendí lo del narcisista, lo del cucaracho, porque yo decía, pero si ya, juepucha, ¿cuántas terapias tengo que hacer? ¿Qué más cosas tengo que cortar? Y en esa época la relación con mi papá estaba muy mal, porque no habíamos hecho el stop de, papá, o hablamos y sanamos lo que sea que tengamos que sanar, o yo sigo cometiendo errores, tú y yo seguimos mal, porque al fin y al cabo la base de mis relaciones amorosas siempre va a venir del padre o de la madre. Sí, claro. Y con él no estaba bien. Entonces ahí fue cuando dije, no más. Hablé con mi papá, tuvimos la conversación más incómoda de la vida, de sanar muchas cosas desde pequeño, desde yo pequeña, desde el grande, desde el divorcio, desde esto y lo otro. Y fue ahí cuando ya tengo mi última relación, que fue una relación muy bonita. Digo que fue una de las relaciones más sanas que tuve, más conscientes, que pasaron cosas así, porque pues, digamos que uno empieza a notar el nivel energético, el nivel de conciencia, y justo pues cuando ustedes llegan, recién pues había terminado con él, obviamente sí me dolió, pero no me arrepiento de la decisión porque fue algo consciente, fue una terminada muy sana, fue una relación muy bonita, igual blanco, pelinegro, verde, Se mantiene, o sea, una persona muy querida, pero pues de todos modos hay que uno pensar que si uno quiere atraer una pareja también tiene que pensar en cómo es el interior de esa pareja que uno quiere y también trabajarlo uno, ¿sí? Porque cuando yo atraje a esa persona, mi relación con mi papá todavía estaba muy defectuosa, no habíamos hablado, estaba en un trabajo donde no sabía poner límites. Entonces, a él, a pesar de que le puse muchos límites, de que le dije como, mira, yo no estoy para pendejadas, ¿quieres una relación o no? Porque antes era como, no, es que el hombre decida, no. Yo le dije, no, yo no estoy acá para joder. Entonces eso a mí me empoderó mucho y me enseñó a que las conversaciones incómodas, a pesar de que a mí me da mucha ansiedad y mucho miedo confrontar y poner los límites por esa inseguridad, lo empecé a hacer y dije, y lo tomo de costumbre, así me llevé al baño todo el tiempo. Sí. Y la terminada también fue así. Yo le dije, mira, yo a ti te quiero, te agradezco todo porque fue espectacular, o sea, me mostraste y vi que sí podía tener una relación bonita, que sí me la merecía. Ay, me voy a poner a llorar. No, tranquilo. Adelante. Pero pues obviamente es como a pesar de todo eso uno se siente como, pucha, ¿qué más tengo que sanar para poder tener esa persona, no? Pero al fin y al cabo yo aprendí como que estaba muy agradecida con él, que en ese momento no era la persona para mí porque yo necesitaba como, no el espacio, o sea, yo necesitaba a alguien que también estuviera seguro de sí mismo, ¿sí? De que si pasaba algún problema no se escondiera, no huyera, ¿sí? Que lo enfrentara, porque son cosas que con el tiempo va a ser peor, y si estamos casados y se desaparece, Claro, ¿qué? es que tiene que ser tu partner, ¿no? Exacto. Y es algo que yo dije, no voy a pasarla ni una sola vez, porque a veces cuando uno da muchas oportunidades la gente no valora. Sí. Y no por ser, pues como rencorosa o algo así, sino simplemente es el hecho de hacerse valer. Y Eso que eso te es iba a algo decir, que no... o sea, tremendo esa valentía, porque muchas veces cuando en la balanza quizá pesa todo lo bueno porque existe y decimos, ay, pero es una cosita versus todo lo bonito y te quedas. Cosita todo vuelve. Pero esa cosita, como dice Mariposa, es que a largo plazo puede ser big deal, porque tú no necesitas a alguien que a mitad de camino le dé susto y como que evite confrontar o afrontar ciertas situaciones que en pareja pues
para eso tienes una pareja, se resuelvan en equipo. Exacto. Si no, para eso es mejor estar sola. Yo ahí te entiendo full porque yo también terminé relaciones por eso, porque yo decía, pues hombre, ¿qué hacemos juntos? O sea, es más pesado ir como con esa relación, prefiero más bien que cada quien esté por su cuenta y ya, y no arrastrar a nadie que es muy maluco, ¿no? Así que, pues te aplaudo eso, porque la fácil era quedarse. Sí. Y obvio duele porque me imagino que en su momento te cuestionaste si estabas haciendo lo correcto, si estabas terminando con un buen hombre, ¿no? Porque pasa, yo no, como que estoy haciendo, si es que el tipo es chévere, es un No, y buen me tipo. pasó, porque es que tras del hecho, el man es muy encantador, mi familia estaba súper feliz con él, Claro. mis amigos, y yo me sentía, ¿cómo será que es que el problema es mío? Y por eso en ese momento, yo no le quería contar a mis papás nada, pero obviamente a mí se me nota mucho, todo. Y mi papá me preguntó, ¿estás peleando con él? Y yo, no, papá, es que no sé. Me decía, ya voy y hablamos. Entonces fue toda la familia, mis tías quedaron como, porque yo decía, no, ese miedo al rechazo, o sea, yo sentí de nuevo esos miedos de que mi familia me rechazara, ¿sí? Wow. O me va a juzgar. Pero fue muy bonito porque cuando les dije, no, es que pasó esto, se desapareció, yo no sé qué. Entonces mis tías quedaron como, y yo, pero es que yo sé que a ustedes les cae muy bien. Y ellos me dijeron, mira, te vamos a decir una cosa. Nosotros queríamos a Daniel porque te estaba haciendo muy feliz a ti, no por él. Porque a la que queremos es a ti. Yo como, Qué por fin todos mis ancestros sanados. Pero sí. Y Gloria, pues, mi mamastra, ella me dijo como, mira, yo también tuve una relación espectacular, pero la persona se desapareció y yo le puse los límites. Obviamente, el man me llamó por teléfono y yo no lo iba a permitir. Lo escuché, le dije, mira, yo te agradezco toda la relación, pero gracias por mostrarme quién era realmente. Sí. Y me dijo, colgué y lloré todo el mes. Y entonces ella me decía como mira, no está mal, no es el único hombre. Si digamos tu destino es estar soltera, disfrútatelo. Si tú quieres una pareja, pídeselo al universo, ¿sí? Pero disfruta tu soltería, estás muy joven, o sea, disfruta porque eres una persona que está rodeada de muchas personas que la quieren. Y yo, sí, es que yo no me siento sola, es que yo me siento frustrada, porque sí me sentía frustrada de que, pucha, pero es que ¿qué más tengo que trabajar en mí? Pero también me di cuenta de que, porque a veces uno se culpa, ¿no? O sea, a veces lo malo del otro extremo del crecimiento personal es que como, es que el espejo me culpo y hasta que me tocó, o a veces uno tiene que parar con eso, no obsesionarse tanto. Pero entonces dije como, pues sí, pues no funcionó y ya, tal vez no le tengo que meter tanta trascendencia, simplemente no funcionó y ya, y puede que sea un momento bonito para volver a reconectarme. Pues tampoco, yo ya no era tan dependiente como antes me pasaba, que era como un vínculo ansioso, sí, que era lo que me pasaba. Con él por eso digo que fue muy consciente, fue muy bonito, porque a pesar de que me gustaba compartir con él, también estaba yo observándome cómo estaba en esta relación y que también quería mi espacio sola o con mis amigos y que él también lo tuviera. O sea, fue como una cosa bacana de análisis y de que me di cuenta de que también había sanado esa mariposa ansiosa que no quería estar sola y que se estaba metiendo con cualquier imbécil. Yo y sí puedo meter la ¿sí? cuchara ahí. Tengo varios puntos Sí. de que hablarte y siento que una de las grandes lecciones que tuviste es que detectar las cosas a tiempo también es sano. O sea, no dejar pasar el tiempo para salirte de ese vínculo es un punto muy positivo. Y yo sé que uno se frustra porque uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué más necesito para que alguien me quiera? ¿Qué más necesito para estar en una relación sana? Pero también es sano y demuestra mucho lo que has aprendido, salirte al tiempo y salirte de esa relación rápido. O sea, tomar esas decisiones, eso es un paso enorme, gigante, que eso también te lo debes como aplaudir porque es casi imposible que eso pase cuando uno no ha hecho ese proceso de sanación. El otro punto es que uno nunca termina de sanar, o sea, las cosas nunca terminan de repararse. Lo que hace uno es detectar las cosas que no le gustan más rápido. Sí. Y ponerte en situaciones mucho más sanas para ti. Puede que para el resto del mundo no lo sean, pero si para ti es sano, es exactamente eso, pues uno dice, listo, o sea, yo me siento bien
obviamente la decisión me va a doler, voy a atravesar por un proceso de duelo, etcétera, pero cuando ya pase ese guayajo moral, yo sé que fue la mejor decisión para mí y la tusa va a ser mucho más manejable. Entonces, a veces es mejor comparar, y lo hablábamos con Silvana en el episodio 10, era que uno ve las cosas muy a corto plazo y no ve las consecuencias a largo plazo. Entonces, si tú al sol de hoy hubieras estado con ese hombre, te lo hubiera hecho 20 veces más. Y esa ansiedad, o sea, era otra vez devolverse a la mariposa ansiosa, a la mariposa de perseguir, desde yo me pongo en una situación donde me haga notar para que él esté en mi vida, cuando pues realmente no, o sea, nadie es feliz haciendo eso. Y pues de verdad, yo te aplaudo que ese proceso lo viviste, y aunque no lo veas ahorita y te sientas triste y todavía estés como manejando ese duelo, te lo juro que en muy poco tiempo te vas a dar cuenta que llega una persona que sí te da lo que realmente quieres, y pues obviamente va a ser mucho más feliz para ti, o sea, va a ser como un montón de felicidad, de dicha, por decirlo así, vivir esa situación y que no quedarse en esa anterior relación, porque uno pierde mucho el tiempo esperando algo que nunca va a pasar. Sí, exacto. Sí, no, y yo me sentía muy agotada. O sea, yo me sentía muy agotada porque, y mi papá me lo dijo también. Como pueden ver, nombro mucho a mi papá, pero es que es un vínculo, o sea, mi papá, mi familia, de verdad que todos esos procesos tan duros que fue en el sentido de esa toxicidad, la familia por parte de mi papá ha sido un espacio seguro para mí, ¿sí? Claro que uno siempre tiene que hablar, sanar cosas, poner límites, pero ha sido un lugar donde yo realmente siempre, pues para mí la familia es eso, es tener esa libertad de ser uno y de poder hablar con ellos. Mi papá me decía, no, es que usted no está para cuidar, o sea, usted no quiere, empecemos porque usted no quiere ser mamá y estar cuidando a su novio. Y yo, uy, no, pues no. Y mi papá me decía, sí, este chico fue muy decente, fue muy todo bien, me cayó muy bien, pero ya, o sea, tú, y mi papá decía, tú mereces un hombre que te cuide. Y yo, bueno, pues sí, la verdad, sí, o sea, yo sé que yo me puedo cuidar sola, pero si quiero una pareja es no solo para que me cuide, sino también yo cuidarlo, o sea, pero en sano que ser juicio. recíproco y sano, un complemento. Sí, que sea exacto. un complemento chévere. Entonces, pues digamos que esos fueron como los aprendizajes. Sí, todavía como que el duelo con Daniel todavía quedan cositas, porque no lo va a negar. Traté de tener una cita conmigo misma y fue como, no, parce, no la logré. Me sentía súper, sí, me tocó, me sentía súper desolada y fue como, mejor me voy a mi casa. Me voy a mi casa con mis libros. También hay que tenerte paciencia. Sí. O sea, yo creo que de todo esto que nos has contado, yo quiero rescatar dos cosas que me parecen súper importantes. La primera es la importancia, porque a veces creo que omitimos o simplemente por desconocimiento no lo sabemos, la importancia de nuestro vínculo familiar en nuestra infancia y adolescencia y cómo eso repercute en la adultez. Uy, claro. Porque muchas veces cuando buscamos hacer estos procesos no queremos o no sabemos que tenemos que echar mucho hacia atrás, probablemente rascar, destapar la olla y tener esas conversaciones incómodas, porque a mí me pasó cuando yo empecé mis procesos de terapia. Yo tenía un problema con mi linaje femenino en mi familia, y yo tuve que tener esa conversación. En mi caso, más que incómoda, fue dura, porque fue reconciliarme con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela, ¿no? Y es duro, es duro porque al final siento que también uno juzga mucho a la familia y es mutuo, porque entre familia a veces uno se da más palo por el mismo vínculo de confianza y de todo, pues la cercanía que existe. Entonces, gracias por hacerlo presente. Creo que lo hemos mencionado en muchos capítulos de, claro que hay que echar para atrás, claro que hay que destapar ollas maluquitas, y muchas de esas vienen de nuestro entorno familiar para poder sanar, así que veo que esa tarea pues la hiciste y es súper valioso. Y lo otro que mencionaste es disfrutar los momentos en los que estamos solteras y solteros, porque mucha gente le tiene pánico a la soltería. Mucha gente prefiere quedarse en un lugar, en una relación, en un vínculo, quizá ni siquiera aguantando, es como estando. Es que se vuelve como, ¿cómo se le llama? Como una costumbre. Sí, y quedarse ahí en lugar de afrontar
la situación de, ok, por ejemplo, sobre todo cuando ya convives, ¿no? Se vuelve un poco más difícil porque, claro, es ese vacío que deja una persona. La rutina, exacto. Así sea que en la mañana ni siquiera se hablaban, solo se daban el beso de despedida. Bueno, ya eso te va a hacer falta. Sí. El aprender a estar sola, más allá de lo físico, también lo emocional y lo mental. Yo he tenido amigas que dicen, es que yo no puedo estar conmigo misma porque empiezo a sobrepensar. Y ahí es donde empiezo a extrañar al tipo y a pensar bobadas. Y yo digo, ¿por qué más bien no darle la vuelta a eso y empezar a decir, qué rico que, pues bueno, ok, me quedé sin pareja, pero ahora puedo hacer esto, esto, esto y esto. Voy a dedicarme más tiempo para mí, voy a salir, o sea, verla esa cara de la moneda a la soltería, que no es soledad, son dos cosas bien distintas. Y pasarla rico, a la manera que uno quiera, respetable todo. Así que también gracias por ese mensaje, porque sí, creo que nos han metido en la cabeza que sí o sí tienes que estar en pareja y que estar soltera, y sobre todo a ciertas edades, es como que sí. no te puedes quedar soltera, se te va el tren, fracasaste. Sí. Una vez más, porque yo he escuchado, sobre todo de mujeres ya que estamos, yo tengo 39, que estamos como en esta edad, y si vamos por nuestra segunda separación o divorcio, es como que no, o sea, otra vez te vas a separar, te vas a casar de nuevo las veces que sea necesario. Sí. O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Yo no vine a pagar la boda. Se me va a pagar el matrimonio. Pues. Pero la gente sufre por eso. Sí, claro. Sufre por eso. Es como, ay, no, otra vez se va a casar. Es que yo creo que uno vive mucho del que dirán. O sea, sí, bueno, a mí afortunadamente ya nadie me dice eso, porque los asesino a todos. O sea, mira, de quedarme callado tanto tiempo. Exacto. Porque antes, pero tú, ¿por qué no eres como tus papás? Pero es que yo no sé qué. Ahorita a mí la gente, incluso mis tías, son como, nadie me dice nada. Pues no ya, porque ya pusiste tus límites. Claro, o sea, y no ya... porque me tengan miedo ni nada, o sea, tampoco. Pero porque saben que yo soy así. Que ahí no te mueves. Que y eso es súper válido, porque pues ya saben hasta dónde. No, porque me llegan a decir algo. Y está perfecto. Y está perfecto. Es que y sobre no todo con la familia, porque eso uno recibe unas vainas de la familia que uno dice como que... Sí, no, son los mejor más enemigo crueles. me dice eso. Pueden ser Sí, los no, más crueles. Afortunadamente con mi familia los límites los sembré, o sea, obviamente me tocó sembrarlos súper... Pero era más, o sea, sí, era más como con mi mamá, mi hermano, o sea, Sí, porque mis tías y mis tías a veces sí tenían como cosas, pero ellas nunca, creo que porque ellas sabían que yo era muy peculiar, pero que yo había escuchado como, no, y vas a tener, y yo, creo que la primera vez que me preguntaron, la primera vez que les dije, no me volvieron a decir nada. Yo no, tengan hijos que son mis clientes. O sea, me sirve, o sea, sigan teniendo ustedes. Pero afortunadamente no, nadie me ha dicho, o yo no sé si yo ya no les pongo cuidado, ¿sabes? Puede ser también. Pero ya uno lo omites como... Sí, porque yo sí he escuchado como amigas que me cuentan eso y yo, mire, a mí, que ni se lo pregunten al lado mío porque les echo la sal, o sea, sí. Literal, porque yo llego a escuchar que le dicen eso a alguien al lado mío, ay, yo creo que les tapó el teléfono en la cara, o sea, de verdad. Sí. Pero mira cómo es eso, o sea, lo que ha pasado. Y ese miedo a la soledad o soltería, pero ese es un trasfondo muy grande, es una herida de infancia muy grande. Y yo siempre le digo a la gente como, mire, si usted siente eso, vaya a terapia. O sea, vaya a terapia. Porque eso no se va a solucionar solo, no se puede. O sea, cuando ya eso está tan incrustado en la cabeza que tú no puedes manejarla, eso es de terapia y eso es de mucho tiempo. O sea, a mí todavía me pasa a veces. Y yo tuve un coach que realmente es maravilloso. Siento que he sido de los mejores terapeutas. No solo por terapia, sino él trabaja algo que se llama la logoterapia. Uh-huh. Y es el simple hecho de tú llegar a un punto de poder salirte, no digo de salirte de tu cuerpo y desdoblarte, sino el hecho de como estar en una posición de analizar, okay. de que tú ya puedas lograr como que tus pensamientos no te cojan. Es difícil, yo pensé que nunca lograría eso, y más siendo una persona pues con un trastorno, pero sí se puede, pero eso es de mucho entrenamiento. O sea, una persona que de verdad deja que los pensamientos la abrumen necesita ir a terapia. Mira, puede ser un coach, puede ser un reiki, lo que sea, pero es el hecho de que sí tiene que hacer eso, porque si se deja dominar ya de la mente, se apaga.
Por eso es que la gente toma en exceso, fuma en exceso, las drogas, el internet, toda esa vaina. Es por eso. Y eso no lo va a quitar creando tanta conciencia, porque no vas a tener la conciencia todavía, porque la mente te está dominando. Y es algo que, digamos, mal que bien, como mis papás decían, pues cuando era más chiquita, que yo era rara, entonces me llevan siempre a psicólogos, mal que bien, yo agradezco que la psicología, la terapia haya sido parte de mi vida, porque de alguna manera, o sea, de alguna manera me ayudaron a llegar a lo que estoy haciendo ahora, ¿sí? Me hubiera encantado que ellos hubieran ido también, realmente, pero yo sí le digo y siempre le diré a la gente, vaya a terapia. No puede salir de una relación, vaya a terapia. No puede sanar el vínculo con su mamá, vaya a terapia. No es una cosa de ego, es una cosa de amor propio. Sí, de acuerdo. Que al fin y al cabo la raíz de todo eso es la falta de amor propio. Bueno, Mari, pues ya para cerrar, tú me habías comentado que habías usado un libro para todo ese proceso, y pues ya aprovechando que estamos en tu librería y demás, pues el espacio es tuyo. De hecho, recordando, van a ser dos. No sé si me puedes alcanzar este que dice Mi monstruo y yo. Un momento. Este es un libro que leí hace muy poquito. Ahí está la cámara. Ahí está. Cualquiera de las dos me bajo. Igual ahí te graba. Bueno. Sí. Este libro no me ayudó en mi proceso realmente, pero es un libro que le digo a la gente que lo tiene que leer. Es un libro muy bonito porque hablando de todo lo que es la raíz, de nuestros vínculos, todo empieza en la primera infancia, absolutamente todo. Todo. Que sería mucho más bonito como tener un poco de la infancia más consciente. Digamos que la mitad de nuestros problemas creo que se iría. Tendríamos otro tipo de retos. Pero este libro, que es de una autora que va a estar en Filmo, no la voy a poder ver, pero vayan ustedes. Se llama Valentina Toro, es colombiana, y este libro realmente, aunque se ve como un libro para niños, es un libro para el niño interior. Se llama Mi monstruo y yo, y habla precisamente de que todo lo que vivimos de pequeños va a repercutir en el adulto que nos vamos a convertir si no es sanado o si está bien. O sea, si tú tienes un padre, una madre o un cuidador que te enseña a conectar con tus emociones, vas a ser una persona inteligente emocionalmente. Pero si eres una persona que está como abandonada, vas a ser una persona con un apego evitativo, o si me entiendes, son muchas cosas. Y este libro es demasiado hermoso, este libro me hizo llorar. ¿Y es para niños ese libro? Es para niños, pero realmente yo digo que es para los niños de 0 a siempre. Okay. Yo siempre le digo a la gente como, lea este libro con su hijo, o léalo sola, o lo que sea. Okay. Pero es demasiado lindo, toca temas de bullying, utiliza muchos temas un poco complejos, pero utilizando siempre la fantasía. A mí me conectó mucho porque siento que es una niña que, en mi interpretación, la interpretación de Valentina es como que el monstruo refleja el miedo. Para mí era la depresión, el trastorno que yo tengo. Y me sentí muy conectada porque llega un punto en el que uno, lo que les decía, el trastorno que yo tengo no se me va a ir, que ya lo puedo manejar, súper. Sí. Pero es un compañero que va a estar ahí, es el monstruo que va a estar conmigo siempre. Y lo veo como mi niña interior, que es como cuando siente miedo, cuando yo siento miedo, es que no, yo te tengo que cuidar. ¿Sí? Este libro me parece espectacular para esos procesos, para entender que todo viene de una raíz. Esto puede ayudarnos a entender por qué estamos escogiendo un mismo prototipo de persona, porque sí, o sea, yo me ponía a analizar y casi todos los hombres que yo elegía eran muy manipuladores, eran muy narcisistas, o eran muy calmados y después explotaban de una forma. Y ahí yo decía, ahí están mis dos papás, están ahí, tanto en sus cosas buenas como en sus cosas malas. Entendí mucho eso. Yo siento que este libro siempre va a ser como una Biblia para mí y para yo trabajar con los padres o con cualquier persona. Sí. O sea, este libro súper recomendado, es muy fácil de leer, es divino, o sea, de verdad que la gente llora mucho. O sea, yo lloré en un bus leyendo este libro. O sea, este es uno. Y el otro, irónicamente, me lo recomendó mi mamá cuando yo tenía 17. Uh-huh. Siento que era una época muy bonita de mi mamá porque estaba sanando muchas cosas.
pero ella siempre tuvo como muchos subes y bajas. Y este me lo recomendó cuando tenía 17. Me ayudó mucho a entender que no podía pretender siempre ser rescatada. Fue un libro que me mostró que Disney me crió muy mal. A todos. Sí. Un gran daño. Y me parece que es un libro muy adelantado a su época porque habla precisamente de las relaciones tóxicas, tanto irónicamente, con madres, con parejas, y buscando siempre que el tener una relación como tipo cuento de hadas va a ser un final feliz, pero es que nunca vemos como, bueno, se casaron, vivieron felices, pero ¿qué pasó después? ¿Sí? ¿Qué pasó en la convivencia? ¿Qué pasó si tuvieron hijos? ¿Qué pasó económicamente? ¿Sí? Y este libro a mí me gustó mucho porque me sentí muy identificada para esa época. Lo volví a leer cuando estaba ya en la licenciatura. Se lo regalé a una amiga y realmente fue un libro que realmente sí es bueno releerlo. Yo no soy mucho de releer los libros, pero es un libro muy, muy chévere para releer, para entender cómo lo que muchas veces el machismo hace tanto con las mujeres como con los hombres, ¿no? Porque al fin y al cabo el machismo es un daño muy grande, ¿sí? Otra cosa muy distinta es tener energía masculina y energía femenina. Yo creo mucho en eso, lo he visto en mis papás, o sea. Y que las dos energías deben estar equilibradas en los dos, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y esto fue lo que me gustó porque es un libro, esto se le dice como fábula de crecimiento personal, pero me gustó mucho porque como a mí me gusta tanto la fantasía, pues este libro conectó muy bonito conmigo, es muy fácil de leer también. Y si ustedes si tienen madres narcisistas, este libro también les va a ayudar bastante. Si tienen un novio tóxico o una pareja tóxica y no pueden salir, este libro también es perfecto porque es de una mujer que, a pesar del miedo, a pesar de haber crecido con una madre muy controladora, tomó la decisión de salir a su aventura para... Al principio no era para sanarse ella, pero después entendió que tenía que sanarse ella. Entonces es muy bonito este libro. O sea, ¿Nos das el nombre para los que nos escuchan y no nos ven? Porque sí. Ay, perdón, sí. Se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Esta es la 75ª edición del libro. Entonces súper, hiper, mega recomendado. Bueno, mariposa, muchísimas gracias por este espacio, por abrirnos las puertas de tu librería, de tu corazón. Pues no es mía, pero gracias. Mire, la que gerencia el chuzo. Cualquier cosa, espero que puedan conocer a la dueña, a Luz, que literal es Luz. Es una persona muy avanzada en muchos aspectos y de verdad que... Bienvenido al muy podcast chévere. también. Nos tiene que contar todo. Eso sí tiene más experiencia. A Bros Book, que queda en Cedritos en Bogotá. Pues los que vivan acá o cuando estén de pasada por acá, súper invitados. Vamos a compartir con ustedes las redes sociales para que la visiten. Y pues nada, de nuevo, gracias de verdad por compartir esa historia, esas enseñanzas, esos libros que nos recomiendas también, porque siento que la terapia es de gran ayuda, pero todo lo que venga extra suma. Sí. El libro, el youtuber, también, bueno, ahí el llamado, así como Silvana nos decía, cuidado con el contenido que consumimos, pero sí hay unos que es un apoyo. Apoyan, es un apoyo, sí. o al menos nos sacan una risa y en medio de todo, así como Jorge Lozano, ¿sí? Sí. En medio de lo que parece gracioso nos dice grandes factos, ¿no? Entonces, también esto suma, péguense a lo que sume, por supuesto. Gracias por ese mensaje también y a todos y todas por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye. Chao.